Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría poder establecer contacto con ustedes por este medio en esta noche tan especial. Me corresponde compartirles el mensaje de fin de año y quiero comenzar con oración. Querido Padre, muchas gracias por esta oportunidad tan linda que nos das de poder establecer contacto con todos nuestros hermanos de la iglesia local, Señor, y también algunos de la iglesia universal. Te pedimos, Padre, que bendigas a tu pueblo con tu palabra en esta noche, Señor, y que todo redunde para la gloria de tu santísimo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Quiero comenzar diciéndoles, queridos hermanos, que estando en oración una madrugada, el Señor me hizo sentir fuerte y claramente que su voluntad para nosotros en el 2022 es que trabajemos con diligencia en tres cosas. Y encarecidamente quiero pedirles que no tomemos este mensaje con ligereza, como un sermón más. No, sino que lo escuchemos con respeto y al oírlo dispongamos nuestro corazón para obedecerlo. No pretendo endulzar sus oídos ni enriquecer su intelecto con palabras de humana sabiduría, sino alcanzar sus corazones y convencerlos por la gracia de Dios a que obedezcamos este mensaje. Perdón. Estas tres cosas que Dios me mostró son las siguientes. Desarrollar una buena relación con Él, número 1. Desarrollar una buena vida de iglesia, número 2. Y lanzarnos al trabajo evangelístico, es la número 3. El mensaje de hoy es una síntesis de esta trilogía que Dios me dio para la iglesia local y yo creo que también para la iglesia universal. Comencemos. La primera cosa que Dios quiere en la que trabajemos nosotros en este nuevo año es en desarrollar una buena relación personal con Él. Y bueno, lo primero que debemos hacer para tener una buena relación con Dios es arrepentirnos de todos nuestros pecados. Es una verdad que no podemos tener buena relación con el Señor si tenemos pecados de los que no nos hemos arrepentido, no los hemos confesado y no nos hemos apartado. Así es de que lo primero es arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de todas las obras de la carne que podamos tener en nuestra vida y que son mencionadas por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. No los voy a leer, pero usted ya las conoce. Son 18 obras de la carne, de las cuales si hay algunas en nuestra vida, debemos arrepentirnos. Luego, también debemos arrepentirnos de las atracciones del mundo que se mencionan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ahí se mencionan algunas atracciones del mundo, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si eso está en nosotros, queridos hermanos, hay que arrepentirnos, porque no podemos tener una buena relación con Dios si hay obras de la carne en nuestra vida y si hay pecados que son producidos por las atracciones del mundo. Así es de que para tener una buena relación con Dios, como la que Él dice que quiere que tengamos, debemos arrepentirnos de los pecados de la carne
y también de los pecados del mundo. Bueno, ahora, hablando algo acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene varios elementos que yo quisiera recordar. Primero, reconocimiento. David, cuando se arrepintió de su pecado, lo primero que hizo fue reconocer que había pecado. El Salmo 51, versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, el reconocimiento es parte del arrepentimiento. Así es de que seamos humildes y seamos sinceros. Si hemos fallado en algo al Señor, reconozcamos, ¿verdad? Reconozcamos. Número 2, sentir dolor. David, después que reconoció que había ofendido al Señor, él sintió dolor en su corazón. El Salmo 51, la primera parte del versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el Salmo 6, versículo 6, él llora amargamente, inunda de lágrimas, de llanto su lecho, o sea, quebrantado, sintiendo dolor por haber pecado. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que sinceramente nos arrepintamos. Lo tercero que implica el arrepentimiento es la confesión. Sí, David confesó su pecado. El Salmo 32, verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, él confesó, porque hermanos, la confesión es parte del arrepentimiento. Seamos humildes y confesemos al Señor si hemos hecho algo que lo desagrade a Él. El cuarto elemento es apartarnos, ¿verdad? Apartarnos. No hay arrepentimiento completo sin apartarnos del pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es de que debemos apartarnos de todo pecado. Esa es la esencia del arrepentimiento. Y hay un quinto elemento que es parte de él también, y es la restitución. La restitución. Algunas veces, hermanos, hay que hacer restitución como parte del arrepentimiento, ¿verdad? Como lo hizo, por ejemplo, Zaqueo. En Lucas capítulo 19, versículo 8, él pues le dijo al Señor: Señor, he aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? O sea, él hizo restitución como parte del arrepentimiento. Estos elementos son parte, hermanos, del arrepentimiento genuino, del arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Y para tener entonces una buena relación con nuestro Dios en este año 2022, lo primero que Él quiere ver en nosotros es arrepentimiento genuino. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos, fíjese bien, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor en este nuevo año tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento, tiempos de visitación. Alabado sea el Señor. Bueno, lo segundo que debemos hacer para tener una buena relación con Dios es vivir en santidad, hermanos. Vivir en santidad. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí yo entiendo que la santidad es un camino en el que debemos ir avanzando y avanzando hasta perfeccionarla en nuestra vida. Dios quiere que seamos
perfectamente santos. Alabado sea su nombre. En Efesios 4, versos 23 y 24, Pablo sigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, mire, y santidad de la verdad. Así es de que debemos despojarnos, hermanos, de la vieja manera de vivir y renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Meta la palabra de Dios en su mente. Háblela, medítela, piénsela. Alabado sea Dios. Eso va a renovar su mente y lo va a llevar a vivir una vida de santidad. Entonces, vivir en santidad fundamentalmente implica tres cosas. Primero, separarnos del pecado. Segunda Timoteo 2:19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es lo primero, separarnos del pecado. Segundo, alejarnos del mundo. Sí, alejarnos del mundo. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, para poder vivir en santidad hay que alejarnos de ese sistema pecaminoso y corrupto del mundo. Y lo tercero que implica la palabra santidad es unirnos al Señor, ¿verdad? Unirnos con todo nuestro corazón a Él, como lo dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bueno, lo tercero que debemos hacer para tener una buena relación con Dios, muy importante, hermanos, es buscarlo. Buscarlo, hermanos. Tenemos que buscar a Dios de las maneras que Él nos enseña en su palabra. Vamos a ver cuáles son esas maneras. Primero, a través de la oración. La oración. Como Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Así es de que pongamos más interés en orar en este nuevo año. Por ejemplo, si en este año pasado hemos orado, por ejemplo, 1 hora diaria, tratemos ahora de mejorar eso y orar 2 horas. Y si hemos orado 2, pensemos en orar 3 horas. El asunto es que vayamos buscando al Señor con más intensidad en este nuevo año a través de la oración. Bueno, también lo podemos buscar a través del ayuno. Sí, del ayuno. Como Jesús dijo en Mateo 9:15, vendrán días cuando el esposo, que era Él, sería quitado y se iría al cielo. Y entonces, dijo Cristo, van a ayunar. Tienen que ayunar. Así es de que, hermanos, interesémonos más en ayunar. De hecho, Iglesia Cristiana tiene por costumbre que en enero ayunamos una semana completa y luego en julio otra semana. Pero cada mes estamos programando ayunos mensuales. Ahora nosotros no nos quedemos atrás, no nos quedemos atrás. Busquemos al Señor en ayuno. El ayuno es poderoso cuando se hace con la actitud correcta y de la forma correcta. También podemos buscar a Dios a través de la vigilia. Sí, como Cristo dijo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando. Velar y orar es muy importante. Pasemos noches enteras vigilando, en oración, leyendo la palabra, oyendo la palabra. Cristo Jesús fue nuestro modelo. Él fue nuestro ejemplo. Aleluya. Y nosotros debemos seguirlo. También podemos buscar al Señor a través de la palabra, hermano. La palabra. Como Pablo nos enseña en 2 Timoteo 3:16 y 17, diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, hermanos, útil para enseñar, redarguir,
corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿verdad?, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuán importante es la palabra para nuestra vida. Pasemos más tiempo, hermanos, leyéndola, estudiándola, escudriñándola, meditando en ella. Amén. Bueno, otra manera de buscar al Señor es a través de la alabanza y de la adoración. Esto está claro por lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23. Dice, mas la hora viene y ahora es. O sea, este es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oiga, porque también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren. Yo les decía a los hermanos en uno de estos sermones que Dios no está buscando buenos predicadores, buenos maestros. No, Dios está buscando adoradores, adoradores. Gloria a Dios si somos buenos predicadores. Gloria a Dios si somos buenos maestros. Pero eso no puede sustituir el hecho de que seamos buenos alabadores y adoradores del Señor. De manera que allí en nuestra casa practiquemos la alabanza, ofrezcamos la adoración al Señor. Yo lo hago, yo tomo mi guitarra y ahí en la noche, en la madrugada o en la mañana me pongo a alabar al Señor. Y hermano, la presencia de Dios baja, desciende. ¿Cuántas veces yo comienzo cantando y termino llorando? Por la presencia del Señor. Así es de que seamos alabadores y adoradores del Señor. Y por supuesto, esto no podía faltar, ¿verdad? Para buscar al Señor, ¿verdad? Debemos asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia. Pablo nos exhorta a no dejar de congregarnos, hermanos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, ¿sabe? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice algo muy interesante. Oiga lo que dice. Y ellos le han vencido a Satanás, sí, por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sí, de manera que eso es muy importante, principalmente en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que a veces decía, ay, no voy a la iglesia porque me puedo enfermar o me puedo contagiar o me puedo morir. ¿Sabe? No vamos a vencer al diablo de esa manera. Vamos a vencer al diablo por la sangre del Cordero, por la palabra de nuestro testimonio y porque menospreciemos nuestra vida hasta la muerte. Eso es lo que el Señor me ha dicho. Y bueno, y yo no importa, ¿verdad? Voy a vencer al enemigo por esas tres cosas. Así es de que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbres. Al fin y al cabo, ¿esta vida qué es? Esta vida es como la hierba del campo. Es como un pensamiento. Es como una neblina, es como una sombra que pronto aparece y luego se desvanece. Pero lo que el Señor nos tiene en la eternidad, eso permanecerá para siempre. Así es de que no sacrifiquemos lo eterno en el altar de lo temporal. Seamos valientes y asistamos. Esto es una manera de buscar al Señor. Bueno, terminé ya entonces con la primera cosa, desarrollar una buena relación con Él. Ahora voy a la segunda. El Señor me dijo que debemos trabajar también para desarrollar una buena vida de iglesia, hermanos. Una buena vida de iglesia. Ahora, para lograrlo, como Dios quiere que lo hagamos, necesitamos por lo menos hacer 5 cositas. 5 cosas que no son difíciles. No son difíciles, no son imposibles. El Señor no nos pide imposibles. No. Vea, primero, recalco, congregarnos. Porque no podemos desarrollar
una buena vida de iglesia si estamos cada uno en su lugar. No, es indispensable que nos congreguemos para orar, para alabar a Dios, para ser enseñados en la palabra, para tener coinonía, tener comunión los unos con los otros. Veamos algunos versículos. Hechos capítulo 1, versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Óigame bien, la iglesia está comenzando en el aposento alto. Y los reunidos eran como 120 en número. Note la palabra, reunidos. Eran como 120 en número. Pero estaban reunidos ahí en un aposento alto. Y ahí fue donde vino el Espíritu Santo y lo llenó, y la iglesia nació vigorosa, pujante, y comenzó a militar y a triunfar. Bendito sea el Señor. En Hechos capítulo 20, verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Dice, Pablo les enseñaba. Quedémonos ahí. La iglesia del principio acostumbraba a reunirse el primer día de la semana, ¿verdad? Que es el domingo. El día sábado es para los judíos. El día domingo es para la iglesia. Participaban de la Santa Cena y eran enseñados en la palabra de Dios. Esa fue una costumbre, hermanos, santa. Un hábito santo que ellos desarrollaron, reunirse cada primer día de la semana. Y yo quiero animarlos en el nombre de Jesús a que en este nuevo año usted no se quede en casa el día domingo. Tenemos 2 servicios y si es necesario podemos hacer 3 servicios. Sí, el asunto es que nos congreguemos el día del Señor para buscarlo. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Cristo se manifiesta de manera especial cuando los hermanos nos reunimos en su nombre para celebrar nuestro culto a Dios. Y vea, como es un resumen, me hacen falta muchos versículos que quisiera citar, pero que baste con estos, ¿verdad? Es importante que busquemos al Señor, que desarrollemos una buena vida de iglesia, congregándonos. Bueno, otra cosa, para tener una buena vida de iglesia debemos amarnos, sí. Porque vea, si nos congregamos pero no nos amamos, no estaremos haciendo mayor cosa. Es necesario congregarnos, pero en el amor del Señor, amarnos. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Gloria a Dios. Yo los animo, hermanos. Vamos a dar un buen testimonio ante el mundo. Sí, vamos a que todos conozcan que somos discípulos del Señor, amándonos los unos a los otros. Bueno, Romanos capítulo 12, verso 10 añade: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos amarnos entonces con amor fraternal. En el griego esta palabra es Filadelfia. Y si usted se acuerda, en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, hay un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia es la iglesia del fin. Juntamente con la Odisea van a estar corriendo estas 2 iglesias en el fin. Filadelfia es la iglesia verdadera, la Odisea es la iglesia corrupta, la iglesia carnal. Pero el Señor quiere que nosotros seamos Filadelfia. Gloria al Señor, que nos amemos los unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículo 2 añade: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, en cuanto al amor,
tenemos el ejemplo de nuestro Padre. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Sabe que el fruto del Espíritu en primer lugar es amor? Así es de que para tener una buena vida de iglesia debemos amarnos. Vamos a lo tercero. Para tener una buena vida de iglesia también debemos vivir en unidad, hermanos, en unidad. En unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en unidad. Eso es importante. La unidad es parte inherente de Dios mismo. Hay una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son perfectamente unidos. Y eso es lo que la bendita Trinidad quiere ver en nosotros. Sí, por lo tanto, para vivir una vida buena de iglesia, una vida que agrada al Señor, debemos vivir en unidad. Miremos lo que dice Juan 17:23. Cristo oró al Padre diciendo: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El deseo del corazón de Cristo, hermanos, es que nosotros lleguemos a ser perfectos en unidad, así como Él es perfecto en unidad con su Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo también en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice: solícitos, prontos, bien dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos ser diligentes entonces en guardar la unidad del Espíritu entre nosotros. Sí, hermano, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que trabajemos en ello en este nuevo año. Bendito sea Dios. Somos un cuerpo, ¿sí? Tenemos un mismo espíritu, una misma esperanza, un mismo llamado. Tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Dios y Padre. O sea, no hay razón para no estar unidos. Vivamos en unidad, una vida de iglesia en unidad. Primera de Corintios 1:10 sigue diciendo: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero entonces, en cuanto a las cosas espirituales, debemos pensar lo mismo, creer lo mismo, hablar lo mismo, fundamentados, por supuesto, en la bendita palabra de Dios. Bueno, la cuarta cosa que debemos hacer para tener una buena vida de iglesia es servirnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Pablo nos exhorta a servirnos. En una buena vida de la iglesia se requiere que nos sirvamos los unos a los otros. Y cada uno tiene una manera de servirle al otro. Quizás de manera diferente, pero nos complementaremos. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los santos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje.
Estas son palabras de elogio que el anciano apóstol Juan dirige a otro anciano llamado Gayo. Sí, Gayo. O sea que se están hablando ahí de anciano a anciano. Lo que nos muestra que el servicio a los santos es un signo de madurez espiritual. Sí, sabe que los niños, a ellos les gusta que todo sea para ellos, que les sirvan a ellos, pero a ellos no les gusta servir a otros. Pero el maduro, el anciano, ¿verdad? El padre espiritual, él trata mejor de servir a otros antes de que les sirvan a él. Y este es un ejemplo que lo tenemos de Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es de que, hermanos, para tener una buena vida de iglesia como la que el Señor quiere, sirvámonos en este año, sirvámonos los unos a los otros. Y bueno, para terminar este segundo punto, que es una buena vida de iglesia, lo quinto que debemos hacer es edificarnos los unos a los otros. Y fíjese que el Señor me puntualizó ese asunto. Yo tengo que trabajar para que mi hermano llegue a la madurez, para que él madure, no solo para madurar yo. Pero no debo estar interesado solo en alcanzar yo mi madurez. También debo trabajar para que mi hermanito o mi hermanita madure, crezca, sea edificado. Aleluya. Entonces debemos edificarnos los unos a los otros. Romanos 15, versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación, hermanos. Tenemos que edificarnos los unos a los otros. Romanos 14, 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua. Ahí está, mire, vida de iglesia, a la mutua edificación. Edifiquémonos. Primera de Corintios 14, 12 añade: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, lo cual es maravilloso. Yo le estoy pidiendo a Dios dones espirituales. Dice: procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. No para que digan qué espiritual es el hermano o qué usada es la hermana. No, esa no debe ser la motivación de los dones. Es para edificar a la iglesia. Primera de Corintios 14, 26 añade: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, ahí está la congregación, ¿verdad? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo eso para edificación, para edificación. Entonces, hermanos, para desarrollar una buena vida de iglesia debemos edificarnos. Gloria al Señor. Así es de que tenemos la oportunidad en este nuevo año, ¿verdad? Tenemos 365 días para trabajar en ello, y vamos a lograrlo en el nombre del Señor. El amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la suministración del Espíritu Santo estará con nosotros para ayudarnos a conseguirlo, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, y la tercera cosa en la que debemos trabajar es en hacer la obra evangelística. Sí. Ay, Dios, eso quebranta mi corazón. Debemos buscar tener una buena relación con Dios. Eso es vital. Una buena relación con vida de iglesia también. Pero no nos olvidemos, por favor, de las almas perdidas, hermanos. No nos olvidemos. Esto tiene que ver con llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Buscar ganar almas para Cristo. Este es un trabajo aunado a los que he mencionado que Dios quiere que hagamos y que nos ocupemos con diligencia en este nuevo año. Vayamos y hagamos la obra evangelística. Bueno,
¿Cómo vamos a hacerla? Número 1, predicando el evangelio. Sí. Ahora, el predicar el evangelio es un mandato de Cristo, hermanos, un mandato. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta fue la gran comisión que el Señor le dio a sus primeros discípulos. Pero escúcheme, todo hombre y toda mujer que se convierte en discípulo del Señor en cualquier tiempo y en cualquier lugar recibe la misma comisión. Sí, la misma comisión. Ir y predicar el evangelio. Ahora quiero que noten que no nos está mandando el Señor a salvar a la gente. No, solo a predicar el evangelio. La obra de salvación es una obra divina. La van a hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La salvación es de Jehová. Nosotros solo tenemos que cumplir con predicar el evangelio. La segunda parte de la gran comisión está en Mateo 28. Verso 18 al 20, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Él está interesado en eso. Y dice, yo lo voy a acompañar. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay que entonces discipular. Pero el asunto es que si no hay convertidos, ¿verdad? ¿A quién vamos a discipular? ¿A quién vamos a bautizar? ¿A quién les vamos a enseñar las cosas que el Señor nos ha mandado? Lógicamente, primero tenemos que ganarlos para Cristo. Y para ganarlos debemos ir y predicarles el evangelio. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, debemos predicar el evangelio al mundo perdido. Claramente Cristo dijo acá, id por todo el mundo. Ahora, ¿por qué debemos predicar el evangelio al mundo? ¿Sabe? Le voy a dar algunas razones que la Biblia nos da. Primero, porque el mundo está bajo el maligno, hermanos. Está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tristemente, ellos están bajo el poder del maligno, bajo la bota, bajo el zapato del maligno. Cristo identificó a Satanás como el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 diciendo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Oiga, Satanás es el príncipe de este mundo. Y usted sabe que un príncipe tiene autoridad, tiene poder, tiene dominio. Y Satanás, siendo el príncipe de este mundo, tiene poder, autoridad y dominio sobre todos los hombres que no conocen a Cristo. ¿Sí? Además, en Isaías 14, 16 y 17 dice, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Sí, ese es ese bandido. Sí, este mundo está en caos. ¿Sabe por qué? Porque está bajo el poder del enemigo. Él lo ha puesto como un desierto, espiritualmente hablando. Ha asolado sus ciudades y tiene presos a todos sus moradores. Por eso, hermanos queridos, es que se necesita llevarles el mensaje de Dios. Ellos deben oír, deben saber que pueden escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él y que pueden ser libres. Pero los llamados a decírselo somos los que lo sabemos, somos nosotros, ¿verdad? Los discípulos del Señor, la iglesia del Señor. Bueno, otra razón por la cual debemos predicarle al mundo es porque el mundo no conoce a Dios. Sí,
Es cierto que usted los oye. Ellos mencionan a Dios para esto, para lo otro, pero solo con sus labios. En sus corazones ellos no lo conocen. No conocen a Dios. En primer lugar, nosotros sabemos que nuestro Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos no conocen al Padre. Primero de Juan 3:1 dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Verdad? No nos reconoce a nosotros porque no conocen al Padre. No conocen al Padre. Tampoco conocen al Hijo, a Cristo. Juan 1:10 dice, el mundo, hablando de Cristo, por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No conocen a Cristo. ¿Sí? ¿Y qué decimos del Espíritu Santo? Tampoco lo conocen. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. O sea, hermanos, el mundo no conoce al Padre, no conoce a Cristo, no conoce al Espíritu Santo, no conoce a nuestro bendito Dios Trino, no conoce a la bendita Trinidad. Y somos nosotros los que debemos llevarles el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios a ellos mediante la predicación del Evangelio, la evangelización personal y mediante la enseñanza también de la palabra de Dios. Ahora, hay otra razón por la cual debemos predicar el Evangelio y es porque el mundo será juzgado. Debemos ir a ellos porque ellos van a ser juzgados. Hechos 17:30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, oiga, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, dice, el día del juicio, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, que es Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña que habrá un juicio final en el que todos los hombres serán juzgados con justicia. Todos los habitantes del mundo serán juzgados, unos irán al cielo, otros al infierno. Por eso debemos predicarles el Evangelio para que la mayor cantidad de ellos pueda ir al cielo y no al infierno. Segunda de Pedro 3:9 añade, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga el sentir del corazón de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios, el querer de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ellos no podrán arrepentirse si no saben de qué arrepentirse, ¿verdad? ¿Y por qué arrepentirse? Entonces, y eso nosotros se los tenemos que decir. Sí. Ahora, en cuarto lugar, debemos predicar el Evangelio al mundo porque Dios ama al mundo, hermanos. Y Él envió a Jesús para salvarlo. Sí. Juan 3:16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. Creo que esta es la razón más fuerte y más importante por la cual debemos predicar el Evangelio a todos los hombres, porque Dios los ama, Dios los ama, y porque Cristo vino a morir por ellos en la cruz del Calvario de la manera más ignominiosa y cruel que jamás un ser humano haya muerto. Ahora, ¿por qué? Porque Él quería salvarlos. Así es que debemos predicarles para que ese sacrificio tan glorioso hecho en la cruz del Calvario pueda ganar
la mayor cantidad de almas posible. En Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire hasta dónde va a llegar la misericordia de Dios. Que con solo la persona invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Porque Él los ama y no quiere que nadie perezca. Ahora, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero sigue diciendo Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, que tienen que creer en alguien para invocar a ese alguien, ¿verdad? Porque no pueden invocar a algo en lo que no creen. Y luego dice, pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Definitivamente no se puede creer en una persona que uno desconoce, que uno no ha oído de ella, ¿verdad? Tiene que oír uno para poder creer en esa persona. Pero luego Pablo añade, pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Mire, ahí está el detalle, ¿verdad? Sin haber quien les predique. Hay que predicarles. Por lo tanto, hermanos, el Señor me dijo que les dijera que en este nuevo año debemos ir a los perdidos. Debemos hablarles, predicarles. Muchos no van a creer, pero otros muchos sí van a creer. Y por amor a esos muchos que van a creer, vamos y hablémosles a todos. Gloria al Señor. El Señor hará la obra y vamos a ver muchas almas venir a los pies de Jesús. Pero debemos ir a buscarlos, ¿verdad? Por los campos, por los caminos, por los montes, por los collados. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, esto también incluye, hermanos, buscar a los descarriados. Aquellos hermanos que estuvieron en la fe, que estuvieron en la iglesia y que por una tentación del diablo, de la carne o del mundo, ellos se descarriaron. Debemos ir a buscarlos también. Y debemos decirles que hay un camino de regreso a la casa del Padre. Hay un camino de retorno al Padre y que Él está esperándolos, como el Padre amoroso de Lucas 15, ¿verdad? Que estaba esperando al hijo pródigo. Así Dios está esperando con los brazos abiertos a los hijos pródigos que se han ido. Y leyendo uno de los libros del pastor Bailey, él escribe esto que a mí me ha dado mucha esperanza y razón para orar por los descarriados. Él dice que en este avivamiento que viene, en este tiempo final, muchos hijos pródigos regresarán a casa. Y eso me alegra y me anima. Vamos y tratemos con ellos, ¿verdad? Y animémoslos a que reconcilien con el Señor. Y también, hermanos, algo que el Señor me puntualizó es que trabajemos con nuestras familias. Sí, nuestros hijos. No deje a sus hijos. Ayúdelos, anímelos, incentívelos, empújelos, ¿verdad? Sí, déles ánimo, palabras a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, a sus hermanos, a todos sus familiares. ¿Sabe? Sería muy triste, pero muy triste que nosotros llegáramos al cielo y que nuestros seres amados se fueran al infierno. Eso sería muy triste. No verlos en el cielo. ¿Sabe? Una de mis añoranzas es llegar al cielo y caminar por los senderos del cielo de la mano con mi familia, con toda mi familia, al lado de Cristo Jesús. Esa es una de mis añoranzas, ¿verdad? Porque sería muy triste que uno llegara al cielo y que los seres amados no llegaran. Así es que, hermanos queridos, el Señor quiere que en este año 2022, que precisamente estamos por iniciar dentro de unas cuantas horas, nos ocupemos diligentemente en estas tres cosas: en desarrollar una buena relación con Dios, en desarrollar una buena vida en la iglesia y en trabajar en la evangelización del mundo, ganando almas para Cristo.
Sí, ganando almas para Cristo. Pongámosle énfasis a nuestra familia, también a los descarriados. Vayamos a ellos. Aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos para buscar a Dios, ¿verdad? Y para servirle de la manera que Él nos ha mostrado que desea que le sirvamos en este año 2022. Amén. Bueno, esta es una síntesis de esta trilogía que Dios me dio para la iglesia local y creo que también para la iglesia universal. Quiero animarles a todos para que no falten el próximo domingo, que es el primer domingo del año, ¿verdad? El primer servicio del nuevo año. Yo sé que Dios tiene una palabra fresca para la iglesia, amén, la cual usted no debe perdérsela por nada. Gloria. Y debe comenzar el año con buen pie. Gloria a Dios. Bueno, permítame darle gracias a Dios y luego voy a entregar el tiempo al pastor Ricardo para la administración de la Santa Cena y para la eventual bendición pastoral que Él tiene para nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que esta palabra quede sembrada, esculpida en el corazón y en la mente de todos nuestros queridos hermanos que la han recibido, Señor, que la han escuchado. Y que por favor, por tu gracia y por tu misericordia, nos llenes de tu Santo Espíritu para poder desarrollar una buena relación contigo, una buena vida de iglesia y proyectarnos, Señor, al mundo perdido con el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, de todo corazón. Y te doy gracias porque sé que si tú nos has dado ese mensaje y nosotros lo queremos obedecer, tú nos vas a dar la gracia para lograrlo. Gracias, mi querido Padre, en el nombre de Jesús y por la obra de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, muy bien, hermanos. Y ahora pues quiero dejar el tiempo al pastor Ricardo Kummerfeld, que es el pastor general de los Ministerios de Jesucristo, para que él tenga a su cargo la administración de la Santa Cena y también para que él imparta la bendición pastoral a la iglesia, esa bendición que él tiene para todos nosotros. Que Dios los bendiga y el tiempo es para el pastor Ricardo. Mis amados hermanos, muy buenas noches a todos los miembros de Iglesia Cristiana Jesucristo. También saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en línea. En esta oportunidad, al igual que el año pasado, debido a que definitivamente no era prudente reunirnos de una manera normal, como acostumbramos siempre cada fin de año, decidimos con el Consejo de Ancianos hacerlo de esta manera otra vez virtual. Gracias, Pastor Franco. Hemos sido grandemente bendecidos con el consejo que el Señor le dio para nuestra iglesia. Y bueno, me corresponde ahora a mí orar y también promulgar, como siempre lo hacemos, palabras de bendición sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos, para este nuevo año. Sin embargo, antes de hacer la oración, quisiera que todos tuviéramos a mano nuestros elementos, el pan y el vino. Vamos a participar antes de orar de la cena del Señor. Qué lindo es poder recordar el momento más importante de toda la eternidad. El momento en que Cristo entregó su vida por usted y también por mí. Si no hubiera sido por ese sacrificio, ni usted
ni yo estaríamos acá glorificando el nombre del Señor este fin de año, para recibir el nuevo año. Así que, mis amados, por favor, tomen sus elementos y voy a leer, como siempre lo hago, las palabras del apóstol Pablo a los Corintios y también palabras que aplican a la iglesia de todos los tiempos. Amén, gloria al Señor. Todos estamos ahí ya con el pan y con el vino, ¿verdad? Así que les voy a pedir a los cabezas de casa que por favor lo tengan ahí para repartirlo a su familia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Gloria al Señor. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Gloria sea al Señor. Comamos y bebamos, mis queridos hermanos, del pan y del vino en este momento. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos en este momento entonces, hermanos, a orar, y les pido a todos que ahí en su casa se unan conmigo en esta oración. Señor, tu palabra dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te damos muchas gracias por este año que en muy poco tiempo, dentro de 1 o 2 horas, estará finalizando. Sí, Señor, aunque este año, al igual que el anterior, fue un año realmente complicado y diferente debido a la pandemia, sabemos que tú, Señor, lo permitiste para cumplir tus planes y tus propósitos en nosotros. En realidad, para nosotros esto no fue una sorpresa. Lo que está sucediendo actualmente en el mundo con esta pandemia ya estaba anunciado en tu palabra. Qué misericordioso eres, Señor. Qué misericordioso eres. Pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, Señor, te agradecemos por todo lo que has estado haciendo en este año en nuestras vidas, y te damos a ti la gloria, Señor. Y ahora, Señor, estamos poniendo en tus manos este nuevo año que estamos próximos a empezar, el año 2022. Estamos a punto de empezar un nuevo año y lo estamos poniendo, Señor, en tus manos. Por favor, sigue haciendo tu obra en nosotros, tu extraña obra en nuestras vidas. Sigue perfeccionándonos como lo has estado haciendo. Te lo suplicamos, Señor. Sabemos que esta situación
del COVID-19 y sus variantes continúa. Eso está anunciado, así lo dicen los científicos. Esto no ha terminado. Y quién sabe qué otras cosas difíciles, Señor, están por delante y nos esperan. Sin embargo, sea como sea, Señor, nosotros somos tu pueblo, y sabemos que si estamos en tus caminos, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y nada nos va a hacer falta. Por favor, Señor, guíanos y asístenos en este nuevo año. Guárdanos de todo mal y que el mundo pueda ver la diferencia que hay entre ellos y nosotros, tus hijos, de tal manera que ellos anhelen también lo que nosotros tenemos hoy, gracias a lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que ellos anhelen, Señor, tu favor y te busquen como nosotros lo hacemos. Señor, lo hemos visto. Muchísimas personas alrededor del mundo se han estado convirtiendo a ti durante estos 2 años de pandemia. Por favor, que esta cosecha de almas, Señor, continúe en este nuevo año 2022, con o sin pandemia, como una primicia de lo que pronto experimentaremos en la gloria postrera que tanto hemos estado esperando. Cuando el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo y toque a todas las etnias de esta tierra, donde millones de personas serán salvas. Amén. Gloria al Señor. Y ahora, Señor, con la autoridad que me has delegado como pastor de Iglesia Cristiana Jesucristo, quiero proclamar palabras de bendición sobre esta congregación que tú en tu misericordia has puesto a nuestro cuidado. Iglesia Cristiana Jesucristo, los bendigo. Los bendigo. Que la presencia manifiesta de Dios esté durante este año 2022 como nunca antes sobre ustedes. Que el temor de Dios y la santidad sea lo que les distinga. Que los dones del Espíritu Santo fluyan con absoluta libertad en cada uno de ustedes. Pero no solo los 9 dones del Espíritu Santo, que también los 7 Espíritus de Dios se manifiesten en ustedes para bendición de la iglesia y aún del mundo que no conoce a Cristo. Que lo sobrenatural en la iglesia sea lo normal. Gloria a su nombre. Que la palabra del Señor siga aún más siendo útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero sobre todo, que el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, aflore, mis queridos hermanos, en cada uno de nosotros. Que el amor, que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza, gloria sea el nombre del Señor, sean una realidad en nuestras vidas, de tal manera que no nos vea el mundo ya más a nosotros, sino que puedan ver a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Bendigo al cuerpo oficial de Iglesia Cristiana Jesucristo, a sus pastores y ancianos. Bendigo también
el precioso ministerio de alabanza, bendigo al departamento de sonido, bendigo a cada uno de los matrimonios también de la iglesia, el ministerio de matrimonios. Bendigo el ministerio de diáconos y servidores, bendigo el ministerio de los jóvenes, el ministerio de los adolescentes, el ministerio también de nuestros niños de escuela dominical. El ministerio de damas también lo bendigo, mujeres llenas de gracia. El ministerio de nuestras jovencitas, las hijas de Sión. El ministerio de los varones, hombres para Cristo. El ministerio de iglesias en el hogar. El ministerio de liberación. El ministerio de misiones. El ministerio de intercesión, tanto de damas como de caballeros. Bendigo también al Instituto Bíblico Jesucristo, que tú en tu misericordia nos has permitido tener acá desde hace más de 20 años, Señor. Bendigo también nuestras iglesias hijas y nuestras iglesias amigas. Bendigo a la iglesia de Zacapa, bendigo la iglesia de la Trementina, la iglesia del Jicaral, la iglesia Ríos de Dios, la iglesia de la Pepesca, la iglesia de Sololá, la iglesia del Rosario, San Marcos, la iglesia Escogidos por Gracia, la iglesia de Santa Ana, El Salvador, la iglesia de Apopa, El Salvador y la iglesia de Managua, Nicaragua. Hermanos de Iglesia Cristiana Jesucristo y amigos que nos están viendo, sean todos bendecidos, sean todos bendecidos. Bendigo sus vidas, que sus vidas sean sal, que sus vidas sean luz de este mundo. Bendigo sus matrimonios, que su matrimonio sea una muestra del modelo del matrimonio de Cristo y la iglesia. Bendigo a sus hijos, bendigo a sus hijos de tal manera que puedan ser como saetas en manos del valiente y que puedan dar en el blanco. Bendigo sus familias, que la promesa dada al carcelero de Filipos que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, se cumpla en sus familias, de tal manera que todos los nuestros puedan llegar al conocimiento de Dios. Bendigo sus trabajos, que el Señor bendiga la obra de sus manos y que los empleos que ustedes tengan sean estables y bien remunerados. Bendigo sus finanzas, que Dios les prospere económicamente, abriendo las ventanas de los cielos y derramando sobre cada uno de ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Bendigo su salud también, que ninguna enfermedad encuentre cabida en ustedes, pues Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y por último, mis queridos hermanos, quiero declarar y hacer mías las palabras de bendición que Aarón y sus hijos proclamaban sobre el pueblo de Israel. Ellos decían las siguientes palabras que son también para ustedes, mis amados hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Feliz año 2022.